Mientras me bebo el primer café, te voy a contar por qué hay clubes que viven permanentemente en el éxito. Cada vez que un equipo gana siempre escuchamos la misma explicación de manera sistemática. Es porque tienen los mejores jugadores. Pero si te detienes un segundo, tampoco hace falta más, a analizar un poco a los campeones recientes, te das cuenta de una cosa muy curiosa, que rotan entrenadores, rotan futbolistas, rotan plantillas enteras en ocasiones y siguen teniendo éxito. Por lo tanto, nos tenemos que hacer una pregunta prácticamente obligada. ¿Cuál es el secreto de los equipos que viven permanentemente en el éxito? A diferencia de lo que se puede pensar a priori, la respuesta no es el talento, la respuesta no es la calidad individual, ni tan siquiera la calidad colectiva o grupal de un equipo, sino que es la estructura. Es la manera que los equipos tienen de fichar, es la manera que los equipos tienen de gestionar las determinadas situaciones, las determinadas crisis que se producen. Porque un club es una empresa, por mucho que esté ligado al ámbito deportivo, y se van produciendo una serie de crisis. Por lo tanto, vamos a analizar cuáles son todos esos patrones que tienen los equipos exitosos y por qué a unos sí que le funcionan y hay otros equipos que no alcanzan el éxito o que lo alcanzan de manera perenne. Llegados a este punto del vídeo y antes de seguir y de entrar en materia, tenemos que comprender una cosa muy relevante. Y es, dominar no es ganar un título, es decir, alcanzar un título se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer con una temporada brillante, con un momento de lucidez individual o colectiva, se puede hacer incluso con casuística, que yo lo llamo así porque para mí la suerte no existe. La suerte es, bueno, un cúmulo de factores en el que no vamos a entrar, le podría hacer un vídeo entero desmontando el por qué yo creo que no existe la suerte en el mundo del deporte, pero ganar un título no es dominar en el mundo del fútbol. Dominar en el mundo del fútbol es postergarte en la cúspide, postergarte en el poder, independientemente de que cambie todo. Y para dominar durante décadas necesitas algo mucho más importante que un gran equipo. Necesitas una gran estructura. Por eso, con el paso de los años, se van repitiendo en la cúspide los mismos nombres. Los mismos equipos son los que tienen éxito. Vamos a bajar esto un poco a tierra. Vamos a ir con el primero de los ejemplos. Y en este vídeo no podía ser otro que el Real Madrid. El Real Madrid ha dominado en amplios periodos de tiempo. Por ejemplo, en la década de los 50, dominó también la década de los 2000, una hegemonía sin precedentes en el fútbol europeo. ¿Y por qué es eso? Bueno, el Real Madrid tiene una cosa muy curiosa y es que nunca tiene dependencia de una estrella. Y el Real Madrid ha tenido grandes figuras, ha tenido grandes jefes, grandes líderes de proyecto, pero nunca depende de ellos. El Real Madrid se ha desprendido de algunas de sus piezas fundamentales sin despeinarse. Se me ocurre el ejemplo de Sergio Ramos, que tras ese tira y afloja con Florentino Pérez, el Real Madrid le cierra la puerta y pese a que Ramos finalmente se quiere quedar, el Real Madrid dice que no, siendo Ramos un futbolista totalmente capital para ese Real Madrid. Se me ocurre el ejemplo de Carlos Enrique Casemiro, que decide marcharse y el club prácticamente no opone resistencia. Y se me ocurre el ejemplo que todos estabais pensando, tranquilos porque lo voy a decir, el ejemplo de Cristiano Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo que pide salir y la respuesta del Real Madrid es que haya alguien que ponga 100 millones y puerta. Con todos los galardones, con todo el cariño que se le tiene a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, pero la respuesta fue esa. Le abrieron la puerta al probablemente, con respeto de gente como Alfredo Di Stéfano, el mejor futbolista de toda su historia. Futbolistas que habían ganado ligas, UEFA Champions League, que eran parte de la columna vertebral del equipo y los dejaron marchar. Y por eso mismo el Real Madrid siguen pasando generaciones, siguen pasando futbolistas, siguen pasando leyendas y el Madrid se posterga en el éxito absoluto. Porque no depende de un jugador, no depende de un colectivo, sino que depende de una exigencia institucional brutal. Es siempre la directiva la que aprieta al Real Madrid. Bueno, con permiso de estas últimas temporadas, que tenéis ya un vídeo en el canal de la debacle del Real Madrid, en el que también le atizamos un poco a la directiva, porque si el Real Madrid se está cayendo un poco en los últimos años, quizás porque han levantado un poco el pie del acelerador por parte de la directiva. Eso es el Real Madrid, pero si hablamos de hegemonía absoluta en el mundo del fútbol, a todos se nos viene a la cabeza el ejemplo del Bayern de Múnich, que lleva décadas y décadas liderando en la Bundesliga y apenas si le escapan títulos ligueros año tras año. Pero nada de esto es casualidad, porque el club tiene una estructura muy sólida. Tiene estabilidad en la directiva, planificación deportiva a largo plazo y obviamente poder económico, que esto también influye mucho en el mundo del deporte. Además, muchas de las decisiones deportivas se toman con exjugadores del club dentro de la directiva. Y esto, quieras que no, pues mantiene una identidad muy fuerte, porque en el Bayern las decisiones no cambian cada temporada. El club sigue una misma línea, sigue un proyecto continuista, que esto para mí es importantísimo en el mundo del deporte, y yo no paro de insistir en categorías como Primera Federación, como Segunda División, donde muchos equipos cambian por completo de temporada. Un equipo tiene un proyecto para ascender, no ascienden y al año siguiente se cargan al 75% de la plantilla. Lo que priman son los proyectos continuistas, que los futbolistas, que el entrenador, que se hagan al club, que generen sinergias entre sí. Y esto en el Bayern de Múnich lo han entendido a la perfección. Fichan con proyección de futuro y fichan para lo que quieren ser.
no solo para lo que van a ser en el tiempo más inmediato. Ese es el Bayern de Múnich, pero si pensamos en uno de los proyectos modernos, de los que más se ha hablado, que más revuelo ha montado, y que también ha sido un proyecto hegemónico en su liga, que ha tenido triunfos muy importantes en Europa, no es otro que el Manchester City. Yo estoy absolutamente cansado de escuchar eso de que el Manchester City solo gana por el dinero, por los petrodólares. Bueno, vamos a ser conscientes de todo el dinero que hay en la Premier League. No solo el Manchester City tiene dinero. Hay clubes como el Newcastle que tienen bastante más dinero que el Manchester City y eso no les acerca directamente al éxito. Vamos a ver cuáles son las claves de este éxito del City, porque la realidad es mucho más compleja de lo que parece. El club construyó primero una estructura deportiva muy clara. Contrató directivos que compartían la misma visión del fútbol, entre ellos el Chiqui Beristain y Ferran Soriano. Y después, y solo después, llegó la cabeza del proyecto, el líder del proyecto, que es Pep Guardiola. Y el resultado es un club con una línea ascendente, totalmente vertical, donde todos toman las mismas decisiones y todos están en la misma dirección, desde el entrenador hasta los fichajes, todo. Si te detienes a intentar sacar similitudes entre estos clubes de los que hemos hablado, parece que hemos hablado de cosas muy diferentes. En el Madrid de que no primen las estrellas sobre el colectivo, en el Bayern de Múnich del largoplacismo, en el Manchester City de que todos vayan en la misma dirección y que no se haga la guerra por su cuenta. Pero si nos detenemos a analizar, hay patrones comunes que nos dicen por qué estos equipos se llevan al éxito. Todos tienen tres cosas en común: la estabilidad institucional, los proyectos duran años. Precisamente por eso muchos nos llevamos las manos a la cabeza con el caso Xabi Alonso, cuando parecía que iba a ser un entrenador para quedarse durante años en el club y al que le iban a dar las llaves del club, y de la noche a la mañana se lo cargaron porque nos parecía que eso no iba en la línea del Real Madrid. Ese es el primer patrón. Vamos con el segundo, y es el modelo deportivo claro. Es que el club sabe cómo quiere jugar. Si tú piensas en el Bayern de Múnich, sabes a la perfección cómo juega el rodillo alemán. Si lo haces con el Manchester City también, y si lo haces con el Real Madrid también, por lo menos hasta hace unos años. Por lo tanto, tienen que tener unos patrones futbolísticos claros y definidos. No vale eso de juntar estrellas y ver luego qué pasa. Y en el tercero, y aquí volvemos a incidir con el Bayern de Múnich, es la planificación a largo plazo. Los fichajes no se hacen por impulso, se hacen porque encajen en un proyecto. En estos clubes no se construyen equipos temporada a temporada, se construyen proyectos. Es decir, en muchos equipos se ficha en función de un futbolista, de una oportunidad de mercado. Aquí se ficha por rol y por encaje en el equipo. Así que teniendo en cuenta estos factores, te voy a explicar por qué hay muchos proyectos que parecen nacidos para despegar y luego se la pegan de manera estrepitosa. Y es precisamente por eso, porque tratan de copiar a los grandes, pero no lo hacen bien. Primero fichan a las estrellas y luego tratan de ponerles algodones alrededor, de acomodarlos, de construir un equipo en torno a ellos. Pero es que los grandes equipos hacen lo contrario. Primero arman el equipo, definen a qué quieren jugar, definen qué roles necesitan y a partir de ahí ya cogen los cromos, ya fichan esas estrellas. Ya a modo de conclusión, el talento gana partidos, yo jamás diré lo contrario, pero lo que gana campeonatos es la estructura. Por eso hay clubes que llegan una vez a la cima y no vuelven a llegar, y hay otros que se postergan década tras década tras década. Ese es el secreto de los grandes clubes. Mi secreto te lo cuento cuando le des like al vídeo y cuando te suscribas. Ya está, te he dado tiempo, ya lo has hecho. Mi secreto es el café, o sea que me lo voy a tomar porque un café frío no tiene ningún tipo de gracia.